Capítulo 11. Individualidad y funciones sociales complejas. La adquisición de conocimiento abstracto es sin duda una de las funciones más complejas desarrolladas por el cerebro humano. Aprender en el colegio, en la universidad o simplemente aprender atendiendo una conferencia un día cualquiera en alguna parte es una tarea muy complicada que requiere tiempo atencional. Atender una clase requiere atar ese tiempo a la clase e ir realizando las conexiones y relaciones de lo aprendido y depositarlo todo ordenadamente en la memoria. Junto a esto hay algunos otros requerimientos, como un soporte emocional que de alguna manera y quizás de modo adelantado e inconsciente permita esperar un aplauso o reconocimiento por aquello que se ha aprendido, sea sobre lo nuevo escuchado en la clase, el éxito en los exámenes, el éxito social o desde luego en los niños el aplauso de los padres cuando al regresar de la casa traen un dibujo o la redacción realizada y les cuentan todos los aconteceres de ese día en el colegio. Estas funciones son difíciles pues requieren no solamente la avivación de los procesos de aprendizaje y memoria, sino también en la inhibición mental de todo aquellos pensamientos o emociones que saltan constantemente a la mente y la distraen. De hecho, se ha estimado que para una buena concentración y atención tenemos que, de modo temporal, inhibir el 99% de todo aquello que normalmente pensamos o entra a nuestro cerebro y solo prestar al 1% de ello. Y aún así ese 1% cambia las consecuencias, pues bien, estos procesos inhibitorios de tanta importancia en cualquier función ejecutiva residen sobre los todos circuitos neuronales de la corteza prefrontal y como ya hemos señalado de su desarrollo se encuentra alrededor de los 6 años de edad. De modo más formal, estas funciones complejas se han definido como aquellas capacidades que permiten a una persona llevar a cabo con éxito una conducta con un propósito determinado. Y esto es lo que sucede máximamente en los adultos. En ello, estas funciones se expresan en planificar y perseguir objetivos concretos. Y esto lleva implícitamente el desarrollo de las conductas en las cuales participan el control emocional, la aceptación en valores y el respeto de las normas. Y en definitiva, realizar con éxito una conducta social correcta. Por eso estas funciones se conocen también como funciones de autocontrol o control cognitivo de uno mismo. Es decir, en esencia son conductas que refieren toda aquella actividad cerebral que implica lo que entendemos por ética. Hoy sabemos que en gran medida todo aquello depende tras recibir una sólida educación del funcionamiento correcto de diferentes áreas de la corteza prefrontal. Precisamente por eso una buena educación desde el nacimiento ya se expresa y se refuerza en el colegio. Puede presidir las cualidades intelectuales y morales de un niño para cuando sea adulto. Esto es predecir el posible éxito o fracaso social de ese niño. Como acabamos de señalar, el desarrollo de estas funciones de conductas complejas y aun cuando bien pudieran tener una predisposición marcada genéticamente con algunos niños, se aprenden ya en los primeros años en el entorno familiar y después en el colegio. Dejen que les ponga un ejemplo sencillo que revela cómo la capacidad de autocontrol, que es predictiva, ya existe en los niños. Ya habla de sus posibles éxitos a futuro. A un grupo de niños se les dijo que podían coger caramelos del montón y que se les puso a su alcance. Se le dieron dos posibilidades. Una, que podían coger un caramelo de inmediato y otra, si eran capaces de guardar y que volviera el profesor que iba a salir de la clase, podrían coger dos caramelos en vez de uno. Unos niños, la mayoría, prefirieron coger el caramelo de inmediato y otros, la minoría, guardaron el regreso del profesor, en cuyo caso obtuvieron dos caramelos prometidos. Quizás lo más interesante de este estudio fue que años más tarde, cuando estos niños se hicieron adultos, se analizó su personalidad y se encontró que en los grupos que habían cogido el caramelo o la recompensa de inmediato eran más impulsivos y viscerales.
que los que prefirieron esperar por los 2 caramelos, que eran más tranquilos, pensativos y calculadores. Existen otros estudios que refuerzan lo que acabo de señalar. Por ejemplo, uno de ellos siguió a 1.000 personas desde el nacimiento hasta los 32 años. Mostró que los niños cuyos padres y maestros clasificaron ya entonces de poseer un buen autocontrol, luego resultaron ser los que en porcentaje menos abandonaron los estudios en las escuelas secundarias. Esto confirma de otra manera lo señalado anteriormente y sería indicativo del valor de esas funciones ejecutivas como instrumento predictivo de un rendimiento académico sostenido. Y en consecuencia nos habla de la enorme relevación que tiene adquirir de modo correcto desde muy temprano esas funciones complejas que hemos llamado funciones ejecutivas. Desde ya hace algún tiempo se empieza a reconocer, al igual que lo es la familia, el colegio y la escuela. Son instituciones de por sí importantes, más allá de lo que se enseñan en ellas, cuando esto último sea también importante, obviamente. En la escuela se aprende no solo a leer, escribir y hacer cálculos y matemáticas, sino a convivir, a vivir temprano en sociedad y a sacar con ellos otros aprendizajes que son los que permiten luego una buena adaptación social. Por eso se dice que la función de las escuelas no solo es instructiva, sino educativa. Aprender, memorizar y relacionarse con los demás. Es adquirir capacidades y habilidades que sirvan dentro y fuera del colegio. Aprender en la escuela es como adquirir la fluidez y la cadena de pensamientos y emociones que nos conducen a la toma final de una decisión social, que nos conducen a controlar las conductas y acciones, a controlar nuestras respuestas emocionales, que en definitiva refieren a esas funciones ejecutivas o control de uno mismo, o si se quiere tener un control sobre lo que uno piensa, siente y hace. Estudios recientes muestran que aprender los fundamentos básicos de leer, escribir y hacer cuentas no es lo mismo que hacerlo en el contexto de una escuela que fuera de ella, y que solo pocos años al asistir al colegio marcan la diferencia con otros niños que no lo han hecho nunca. Aún habiendo aprendido a leer, escribir y hacer matemáticas en casa con la madre o con maestro particular, parece claro que aquellos aspectos básicos de la conducta, como la memoria de trabajo, la inhibición de la impulsividad y el cambio constante del foco atencional, así como la toma de decisiones y la solución de problemas nuevos, se potencian de modo significativo con la exposición de los niños y una educación formal, maestro, otros niños, otras reglas de comportamiento. De manera que el colegio se convierte en sí una institución con un ambiente especial, independiente de que de alguna forma se separa del propio proceso de aprendizaje y que tiene efectos neurocognitivos en el niño. A todo lo dicho se añade que en el colegio se aprende a planificar, organizar y clasificar conocimientos en cooperación con los demás. Se aprende a desarrollar la memoria de trabajo, que ya hemos señalado, y a integrar la memoria en las experiencias nuevas con las experiencias previas del niño. Adquirir habilidades para desarrollar normal de una conducta, que bajo esa constante toma de decisiones se dirija a la consecuencia de objetivos concretos y específicos. Todo ello suma esas funciones que hemos referido, como funciones ejecutivas o de autocontrol añadido. A todo ello, estudios recientes hechos con resonancia magnética funcional se ha revelado que la escolarización produce cambios específicos en varias estructuras de la corteza cerebral. Un estudio concreto, por ejemplo, se ha mostrado claras diferencias en el volumen del cuerpo calloso, esa banda de fibras que se conectan ambos hemisferios cerebrales, particularmente en las zonas de conexión de la corteza parietales. De modo que la escolarización, ese producto se llama la revolución cultural postindustrial, se ha dado lugar a un fenómeno positivo, sin precedentes, para el desarrollo cognitivo de los niños. Hoy sabemos que estas capacidades ejecutivas tienen un pico de desarrollo en los niños desde los 3 hasta los 6 u 8 años, un periodo generalmente marcado por la transición entre la entrada al colegio, es decir, la enseñanza,
preescolar en el seno de la familia a las enseñanzas ya arregladas, periodo y colegio, como ya hemos visto, que permiten detectar capacidades y déficit en el desarrollo de estas funciones complejas. Hoy, un método que se utiliza para medir estas funciones ejecutivas es el DCCS. En el área que requiere un montón de cartas, los niños escogen una serie de ellas de acuerdo a una determinada característica. Sea por ejemplo el color, y después mientras la seleccionan en un momento dado se les pide a los niños que cambien las estructuras. Y esta vez lo hacen eligiendo según otra característica añadida a ese. El color, por ejemplo, una cierta forma de las cartas. Pues bien, en este estudio se comprobó que existen dos grupos de niños diferentes y bien definidos, aquellos con capacidad de cambiar sin problema, de solo escoger acorde a una característica, a hacerlo con dos, y aquellos que mostraron dificultad o lo hicieron muy despacio y se equivocaron más cuando cambiaron a elegir siguiendo dos características. El seguimiento de estos niños a los pocos años sugirió que quienes cambiaron la estrategia con facilidad y sin errores presentaban más capacidades para desarrollar funciones ejecutivas, las que requieren cambio y decisiones constantes, y también desarrollaron una mayor facilidad en el proceso de aprendizaje. Frente a estos últimos, los niños que cometieron errores fueron más lentos y mostraron más deficiencias en el desarrollo de las tareas ejecutivas. Se han especulado que estos hallazgos podrían conducir a diseñar tratamientos conductuales tempranos para mejorar las destrezas de estos niños. Otros estudios interesantes que indirectamente ilustra a los afectados de la educación emocional y a la interacción social de los niños en el colegio es que a lo que se les hizo el niño de 8 años que estaban internados en un orfanato en Bucarest, Rumania. Este estudio contó con dos grupos de niños. Al primero de ellos se les puso en un programa de ayuda emocional intensa, afecto y empatía, y al segundo no. Al estudio se añadió un tercer grupo de niños de la misma edad, no pertenecientes al orfanato, y que seguían sus enseñanzas regladas en un colegio. Pasado el tiempo del programa de tratamiento, todos los niños realizaron un test muy sencillo. Consiste en sentarse delante de un panel que contenía dos pequeñas ventanas iluminadas con luz neutra y un botón. La tarea se les explicó a los niños. Consistía en apretar el botón situado en el panel delante de ellos cada vez que la luz de las ventanas se encendiera de color verde, pero no hacerlo si paralelamente la luz verde se encendía con la luz roja en otra ventana. Esta es una tarea que requiere de la atención constante y sostenida, también de ejecutar o inhibir una conducta, funciones intrínsecas de toda función ejecutiva. Tanto los niños pertenecientes al grupo del orfanato que habían seguido el programa de ayuda como los niños del grupo control escolarizado mostraron mejor atención sostenida, cometieron menos errores y utilizaron tiempos más cortos que los segundos, que no recibieron el programa de ayuda. Este estudio mostró, primero, que los niños deprivados de afecto presentan déficits en la adquisición normal de funciones ejecutivas, y segundo, también mostró que una interacción temprana de afecto puede paliar estos efectos. Otro buen instrumento para potenciar el aprendizaje de estas funciones complejas parece ser el lenguaje y el aprendizaje de varias lenguas. Hacia el año de edad, entre los 10 y 12 meses, un niño bilingüe educado en una familia donde, por ejemplo, el padre habla inglés y la madre español, ya es capaz de distinguir entre sonidos de las palabras primarias en cada uno de los dos idiomas. Lo interesante es que el niño aprende simultáneamente dos lenguas desde el nacimiento, y estas quedan en su cerebro en circuitos neuronales separados, y a través del aprendizaje y del trasvase que realice entre uno y otro reservorio. El niño adquiere ventajas cognitivas y también reservas cognitivas que servirán para ser utilizadas a lo largo de la vida, incluso hasta la vejez. Curiosamente, estas ventajas no solo se expresan en un retrato de la aparición
de las demencias, sino cuando llegan a la vejez, sino cuando son niños. Este bilingüismo les permite desarrollar capacidades ejecutivas más potentes que los niños que solo hablan un idioma. En este efecto, los niños o adultos que hablan una sola lengua cuando están escuchando una palabra solo necesitan compararla con el único almacén de palabras y que poseen y las reglas que gobiernan su significado. Cuando pronuncian ellos mismos una palabra, solo necesitan extraerla de ese único almacén de palabras que poseen. Por el contrario, una persona que habla 5 idiomas, cuando participa de una conversación con otras 5 personas en las cuales una de ellas solo habla uno de esos idiomas, en conversación tiene que saltar constantemente de una a otra lengua, es decir, decidir de forma inconsciente. Esto conlleva utilizar y ejercitar de todo momento los procesos inhibitorios de los que hemos hablado y que tienen tanta relevancia en las funciones ejecutivas. Y esto es todavía más relevante en los niños. Los niños bilingües o trilingües presentan ventajas que le ayudan y facilitan el proceso de aprendizaje. Muchos estudios demuestran estas ventajas. Por ejemplo, a un grupo de niños bilingües y monolingües se les muestra una serie de cartas una tras otra que presentan una figura, un conejo o un mono. Están coloreadas con un rojo o con un azul y tienen o no representantes de una estrellita. Si la carta que se les enseña tiene una estrella, los niños deben escoger y diferenciar las cartas por el color rojo o azul, y si la carta no tiene estrella, deben escoger y diferenciar las cartas por las figuras monos o conejos. El estudio demuestra que todos los niños, tanto monolingüe como bilingüe, obtienen los mismos resultados si las reglas se mantienen durante el experimento. Por ejemplo, escoger el color si la carta tiene una estrella, pero si las reglas cambian, por ejemplo, a escoger lo mismo, pero cambiando el significado de la estrella, de modo que ahora la estrella deben escoger por el dibujo, sin la estrella por el color. Los bilingües lo hacen mucho mejor y cometen menos errores, es decir, ante la toma de decisiones espontáneas, con la consecuencia inhibición de otras. Los niños bilingües demuestran que son más eficientes. Hoy se piensa que estas capacidades se extienden a lo largo de todo el proceso cognitivo que requieren las funciones ejecutivas en general, es decir, que en la vida las personas que hablan varios idiomas toman decisiones más rápido y con menos errores que las monolingües. Sin duda, que todo aquello conforma un modo decisivo, la construcción individual personal diferenciada de cada uno.